La masa. En física, la masa es una medida de la cantidad de materia que contiene un objeto. Es una propiedad fundamental de la materia y se mide en unidades como kilogramos en el sistema internacional. La masa es diferente del peso, aunque a menudo se confunden. La masa es una medida inercial, lo que significa que determina la resistencia de un objeto al cambio en su movimiento. Un objeto con más masa requerirá una fuerza mayor para acelerarlo o desacelerarlo que un objeto con menos masa, siempre y cuando se aplique la misma fuerza. La masa también es una propiedad conservada en sistemas cerrados, lo que significa que la masa total de un sistema no cambia con el tiempo, incluso si ocurren procesos como la transformación de energía o la reorganización de la materia. Sí, en química, los átomos se agrupan en unidades más grandes llamadas moléculas. Una molécula es un grupo de átomos unidos mediante enlaces químicos. Estos enlaces pueden ser covalentes, iónicos, o de otro tipo, dependiendo de los átomos involucrados y las condiciones en las que se encuentren. Cuando los químicos trabajan con cantidades de sustancias, a menudo utilizan el concepto de mol para contar la cantidad de átomos o moléculas presentes. Un mol es una cantidad definida de átomos, moléculas o partículas, igual a aproximadamente 6.022.023 unidades, lo que se conoce como el número de Avogadro. Al utilizar el concepto de mol, los químicos pueden relacionar la cantidad de sustancia con la masa. Esto se hace utilizando la masa molar, que es la masa de un mol de una sustancia dada. La masa molar se expresa en gramos por mol, g/mol, y se puede encontrar sumando las masas atómicas de los átomos que componen la molécula. Por ejemplo, la masa molar del agua, H2O, es aproximadamente 18 g/mol. Esto significa que un mol de agua tiene una masa de aproximadamente 18 gramos. Al conocer la masa molar de una sustancia, los químicos pueden calcular la cantidad de sustancia presente a partir de la masa, y viceversa. El kilogramo es la unidad de masa preferida en muchos campos científicos, incluida la refrigeración y la climatización. Esta elección se debe a que el kilogramo es una unidad más práctica y manejable en comparación con unidades más pequeñas, como el gramo o el miligramo. Los frigoristas y otros profesionales que trabajan con sistemas de refrigeración y climatización a menudo necesitan manejar cantidades de sustancias como refrigerantes, aceites lubricantes y otros materiales en cantidades relativamente grandes. Utilizar el kilogramo como unidad de masa facilita los cálculos y mediciones en el trabajo diario. Además, el kilogramo es la unidad de masa base en el Sistema Internacional de Unidades, SI, lo que significa que es la unidad fundamental sobre la cual se derivan otras unidades de masa más pequeñas, como el gramo o el miligramo. Esto hace que el kilogramo sea una elección natural y consistente para la mayoría de las aplicaciones, incluida la refrigeración y la climatización. El kilogramo es de hecho una unidad de masa, no de peso. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el peso es una medida de la fuerza gravitacional que actúa sobre un objeto debido a la atracción gravitatoria de la Tierra u otro cuerpo celeste. Esta fuerza se mide en newtons. La relación entre la masa y el peso se establece a través de la aceleración debida a la gravedad, denotada como g. En la superficie de la Tierra, la aceleración debida a la gravedad es aproximadamente 9,8 metros/s2, metros por segundo al cuadrado.
La relación entre el peso, F, y la masa, m, de un objeto en la superficie de la Tierra se puede expresar mediante la siguiente fórmula. Fuerza es igual a masa por la gravedad, o que es lo mismo que fuerza es igual a 1 dividido por 9,8 metros por segundo. Donde F es la fuerza en newtons. M es la masa en kilogramos. G es la aceleración debida a la gravedad en metros por segundo. Entonces, un objeto con una masa de 1 kilogramo en la superficie de la Tierra tendría un peso de aproximadamente 9,8 n, debido a la aceleración gravitatoria. Sin embargo, es importante destacar que la masa es una propiedad intrínseca de un objeto y no cambia, independientemente de la ubicación en el espacio, mientras que el peso sí cambia según la gravedad del cuerpo celeste en el que se encuentre el objeto. Un astronauta con su traje espacial puesto registra una masa de 120 kilogramos y un peso de 1200 n en la Tierra, pero tras ser transportado a la Luna, donde hay mucho menos gravedad, su peso disminuye a 200 n, mientras que su masa permanece intacta. Este ejemplo ilustra cómo la masa de un objeto es una medida intrínseca de la cantidad de materia que contiene y no cambia, independientemente de su ubicación en el espacio, mientras que el peso de un objeto varía según la gravedad del cuerpo celeste en el que se encuentre. En la Tierra, donde la gravedad es más fuerte que en la Luna, el astronauta registra un peso mayor, 1200 n, debido a la mayor fuerza gravitatoria que actúa sobre él. Sin embargo, su masa sigue siendo la misma, 120 kilogramos. Cuando el astronauta es transportado a la Luna, donde la gravedad es significativamente menor que en la Tierra, su peso disminuye considerablemente, 200 n, pero su masa permanece intacta en 120 kilogramos. Esto se debe a que la masa es una propiedad intrínseca del astronauta y no cambia, independientemente de la gravedad del entorno en el que se encuentre. Este ejemplo demuestra la diferencia fundamental entre masa y peso, y cómo ambos conceptos están relacionados pero no son lo mismo. La masa es una medida de la cantidad de materia presente en un objeto, mientras que el peso es una medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre ese objeto. Masa, m, es una medida de la cantidad de materia que contiene un objeto. La masa es una propiedad intrínseca y no cambia, independientemente del entorno o la ubicación del objeto. Se mide en unidades como kilogramos, en el Sistema Internacional de Unidades, SI. Peso, P, es la medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto debido a la atracción gravitatoria de otro objeto, como la Tierra u otro cuerpo celeste. El peso depende de la masa del objeto y de la aceleración debida a la gravedad en ese entorno. Se mide en unidades de fuerza, como newtons, n, en el SI. ¡4! Ejemplo práctico. Supongamos que tenemos un objeto con una masa de 10 kilogramos. Para calcular su peso en la superficie de la Tierra, usamos la fórmula P igual mg. Entonces P igual 10 kilogramos 9,8 metros barra S2 igual 98 n. La masa se expresa típicamente en unidades de masa, como kilogramos en el Sistema Internacional de Unidades, SI. Además del kilogramo, otras unidades comunes de masa incluyen el gramo, el miligramo, el microgramo, el tonelada, entre otros. El peso se expresa típicamente en unidades de fuerza, como los newtons, n, en el Sistema Internacional de Unidades, SI. El newton es la unidad estándar de fuerza y se define como la cantidad de fuerza necesaria para impartir una aceleración de 1 metro barra S2 a un objeto de masa 1 kilogramo. El peso se expresa típicamente en unidades de fuerza, como los newtons, n, en el Sistema Internacional de Unidades, SI. El newton es la unidad estándar de fuerza y se define como la cantidad de fuerza necesaria para impartir una aceleración de 1 metro barra S2 a un objeto de masa 1 kilogramo.
Si te ha gustado dame un like y suscríbete al canal. Hasta pronto.